Hola, buenas tardes. En primer lugar, vamos a comentar los cambios que hemos introducido en el documento de ASEVIR y la SEF con las recomendaciones para seguridad y reducción de riesgo ante la infección por coronavirus. En esta versión, que hemos actualizado el pasado 4 de mayo, no hay ningún cambio significativo. En el nuevo anexo 2, hemos redactado un nuevo documento informativo para pacientes para que conozcan los riesgos con relación al COVID-19, las medidas de seguridad o recomendaciones específicas en caso de embarazo, por ejemplo. Otro anexo nuevo, el 5, presenta un posible algoritmo para el cribado en pacientes. Y sobre todo se han aclarado a lo largo del documento algunos puntos que se prestaban a confusión. Por ejemplo, en el anexo 4 de laboratorio separamos mejor las medidas con las pacientes asintomáticas y las pacientes con COVID-19 o que han dado positiva en alguna prueba. Probablemente la pregunta que más nos ha llegado es sobre el uso de cabinas de seguridad biológica y elementos de protección personal. ¿Debemos usar siempre cabinas de seguridad biológica tipo 2 en pacientes sanas? Entendemos por sanos los pacientes sin síntomas ni pruebas positivas para el coronavirus, sí, las pacientes estándar que vamos a tratar. En primer lugar, me gustaría establecer 3 principios o ideas que hemos manejado. 1. Trabajamos siempre con muestras humanas que por tanto son potencialmente contagiosas. Antes de la pandemia, ahora y cuando la pandemia se vaya. 2. No trabajamos con muestras de personas infectadas habitualmente, ni cultivamos muestras para reproducir o concentrar agentes patógenos, como sería el caso de los laboratorios que están trabajando para conseguir una vacuna. 3. Las cabinas de flujo horizontal están desaconsejadas para trabajar con muestras humanas, ya que no ofrecen ninguna seguridad al operador y la sala, que ya lo comenta el manual de la OMS de bioseguridad. Dicho esto, su uso no es obligatorio en nuestro caso, y así lo refleja el documento. Es el gold standard, el ideal. Lo que debemos realmente hacer es una valoración del riesgo documentada, tiene que estar reflejado en nuestro manual de seguridad, y actuar en consecuencia. Y quiero poner ejemplos más detallados. ¿Debo usar una cabina de seguridad biológica para manipular un eyaculado siempre? Hagamos una valoración del riesgo. Existe un riesgo de causar aerosoles y salpicaduras durante su manipulación. Si lo hago dentro de una cabina de seguridad biológica, me basta con mascarilla quirúrgica y guantes. Si lo hago en una cabina normal, vertical, tendré que llevar mascarilla FFP2 y guantes. ¿Debo llevar gafas de protección? La mayoría de las cabinas verticales llevan metacrilatos que protegen la cara. Podemos valorar que no es necesario. Habría que valorarlo con cada cabina. Y si tengo una horizontal, pues en este caso ya habría que llevar siempre FFP2, guantes y gafas de protección, porque estamos recibiendo continuamente todos los aerosoles de frente. ¿Y si he trabajado siempre con una horizontal sin mascarilla, FFP2? Pues mi opinión es que hemos vivido en un entorno de falsa seguridad. En reproducción trabajamos en muchos laboratorios con pacientes sanos que desean tener un hijo. Se han hecho pruebas anteriormente, tiene incluso las serologías hechas y tratada cualquier enfermedad que estuviera presente. Nuestro entorno no presenta enfermedades contagiosas locales como en otros países y en algunos casos, algunos laboratorios solo manipulan las muestras que van a ir finalmente para un tratamiento. Podemos estimar que no hay ninguna probabilidad de que el eyaculado sea contagioso. Esto puede ser cierto en algunos casos extremos, pero siempre tendremos periodos ventanas de infección o pacientes que se acaban de infectar días antes de la prueba. No hacemos esta recomendación por el COVID-19, sino porque son normas generales de seguridad que en algunos casos se han relajado en extremos, probablemente. Un laboratorio que realice también seminogramas de la población general o indicados por urólogos sin finalidad reproductiva, seguro que se va a encontrar con muestras potencialmente contagiosas con una frecuencia mayor. ¿Y debo usar siempre una cabina de seguridad? Pues, ¿cuáles son los inconvenientes de usarla? Probablemente la incomodidad y el precio. Y no son inconvenientes técnicos. Y por eso es la recomendación ideal, trabajar con estas cabinas. ¿Y las centrífugas? Pues el análisis es muy parecido. Existe la posibilidad
de que se rompa un tubo durante el centrifugado. Si tengo tapa antiaerosoles que son transparentes, puedo trabajar solo con mascarilla y guantes. Veo si ha habido un accidente y si un tubo se ha roto. Llevo el rotor a la cabina de seguridad y abro dentro el portatubo. Si no tengo cabina de seguridad, me pongo mi mascarilla FP2 y mis gafas y manipulo el portatubo que contiene el tubo roto. Si no tengo tapa antiaerosoles, tendré que ponerme siempre una mascarilla FP2, ya que no sabré hasta que abra la centrífuga, y será tarde, si un tubo se ha roto. ¿Puedo valorar que esto no me ha ocurrido nunca en 10 años y que por tanto uso una mascarilla quirúrgica? Pues parte del análisis de riesgo. Personalmente no lo veo recomendable. De la misma manera que he escuchado a algunos embriólogos con muchos años de experiencia negarse a usar guantes o mascarillas en una punción porque nunca le ha pasado nada. Personalmente creo que es un análisis de riesgo erróneo. Y una vez lavado el eyaculado, ¿tengo que usar una cabina de seguridad o mascarilla FPV2 cada vez que manipulo un tubo? Por ejemplo, cuando preparo las placas de ICSI. Pues a favor tendríamos que seguimos usando un fluido potencialmente contagioso, una muestra humana. En contra, podemos pensar que son pacientes sanas y que durante el proceso de capacitación lavamos y diluimos la muestra. Y por tanto la peligrosidad de la muestra la hemos disminuido en varios órdenes de magnitud. El indicio que tenemos es que en el protocolo de lavado de HIV son las mismas técnicas de capacitado las que reducen la carga viral hasta indetectable en las muestras. ¿Es esto específico al coronavirus? No, todo esto es aplicable antes de la pandemia, ahora y tras la pandemia, porque agentes infecciosos de un tipo u otro siempre va a haber. Vendrá un SARS-CoV-3 y un SARS-CoV-4 y otro tipo de virus. Vivimos en un entorno variable. ¿Y qué pasa en punciones? A favor de usar una cabina de seguridad biológica tendríamos que el líquido folicular es potencialmente peligroso. Además, usamos volúmenes elevados y abiertos en una placa de Petri entre 10 y 50 mililitros por punción. En contra de usar la cabina tendríamos varios. En primer lugar, no existe una cabina con superficie calefactada de seguridad biológica certificada como tal en el mercado. Creo que solo existe una diseñada como tal, pero creo que no está certificada. Si no está calefactada, sabemos que estamos afectando la viabilidad del ovocito y por tanto el embrión y el resultado reproductivo del tratamiento. En segundo lugar, el líquido folicular es un fluido interno. Habitualmente no presenta flora vírica o bacteriana. Es más limpio que un eyaculado, por decirlo de alguna manera. Por tanto, si no usamos una cabina de seguridad biológica sin una estándar vertical, tenemos que usar mascarilla FPP2. Podríamos valorar que en teoría, por seguridad, deberíamos usarla siempre. Sería la recomendación ideal. También se podría valorar que existe una barrera física parcial con la lupa y la pantalla metacrilato. De manera que podríamos usar una mascarilla quirúrgica. Vais a tener en cuenta que no es una barrera absoluta y depende de cada cabina. En las cabinas cerradas, completamente, existe una barrera completa, por lo que se puede valorar el uso de solo la mascarilla quirúrgica. De nuevo, cada equipo necesita un análisis de riesgo para saber si los posibles aerosoles y salpicaduras nos pueden llegar a la cara o no. Y en el caso de ovocitos y embriones, pues de forma similar al capacitado, podemos valorar que son muestras ínfimas, un ovocito o un embrión en 30 microlitros de medio, que han sido lavados con medio varias veces y que es suficiente la mascarilla quirúrgica cuando trabajamos en una cabina abierta vertical. Hay que hacer algo añadido en este análisis porque estemos en esta pandemia por el coronavirus. Pues realmente no. El problema es la contagiosidad de las personas, los embriólogos, y por eso llevamos las medidas de seguridad en el laboratorio mientras no manipulamos los embriones, como el uso de mascarillas quirúrgicas y guantes. El coronavirus no está presente, que sepamos las muestras reproductivas que usamos y además los diluimos en el laboratorio. No creemos que sea necesario precauciones más allá de las habituales. Nuestros laboratorios, por el tipo de trabajo que hacemos, son probablemente las zonas de las clínicas donde
más y mejor adaptados estamos a estos tiempos de pandemia. Sigo contigo. Y la pregunta es, ¿test al personal, sí o no? ¿Con qué periodicidad? A los embriólogos y, en caso positivo, ¿cuál sería la recomendación de test COVID-19 para testar al personal del laboratorio? Bueno, esta yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? A ver, yo lo primero que quiero dejar claro es que con el conocimiento que tenemos actualmente, bueno, pues no podemos decir que es necesario testar al personal. Y bueno, y esa misma conclusión han llegado también otras sociedades científicas. Por otro lado, tampoco hay una obligación legal de que las empresas testen a sus empleados. Bueno, hay el procedimiento de actuación que publicado por el Ministerio de Sanidad establece en qué ocasiones hay que testar a la gente en general y siempre habla de personas sintomáticas. Nunca contempla la opción de testar personal asintomático. Con lo cual, ya basándonos en esto, la decisión es de las empresas, es decir, cada clínica tendrá que tomar la decisión de si testa o no testa a todos sus empleados. Periodicidad en caso de testar, bueno, pues sinceramente yo no tengo ninguna base para decir hay que testarlos cada mes, cada año o cada 2 días. Realmente habrá que ir viendo y en función de si ha habido algún contagio entre el personal, si has tenido que tratar a muchos pacientes que han resultado ser afectadas por el COVID-19, bueno, pues a lo mejor plantearte estrategias, pero realmente no hay ninguna base para decir hay que testar cada 6 meses. No sé qué más, cuáles más eran las preguntas, que me has soltado ahí un montón. No, que en caso de que consideráramos que fuera conveniente testar a los embriólogos, ¿qué recomendación de test sería el que haríamos y con qué frecuencia? Pero bueno, yo creo que más o menos... Yo creo que, a ver, que los test también, qué test vamos a realizar va a ir también en función de un poco qué esté buscando el centro en cuestión. Es decir, si lo que queremos es pues, asegurarnos de que todo el personal cuando empieza a trabajar está libre de infección, pues tendremos que hacer una PCR, que realmente es la única prueba que nos va a detectar infección en el momento. Si lo que queremos es, bueno, pues valorar el estado inmunológico de los trabajadores y con eso, bueno, pues plantear estrategias de trabajo, podremos hacer los test serológicos y luego, bueno, pues la opción de hacer todo y tener toda la información y con eso, bueno, pues poder valorar mucho mejor la situación de todo el personal. ¿Y si hay una embrióloga embarazada, podría seguir trabajando en un centro de reproducción asistida? Bueno, en principio sí, no hay nada que lo impida. Es verdad que, bueno, que este tema al final lo llevan las empresas de riesgos laborales, ¿no? Yo creo que ellos ya están teniendo en cuenta la evaluación de ese personal, no sé, vulnerable, entre los que efectivamente están las mujeres embarazadas y ellos tendrán que proponer todas las medidas necesarias para que ese trabajador, bueno, pues trabaje con toda seguridad. Si eso se cumple, no hay ningún problema. Otra pregunta que ha entrado también es curiosa, dice, si solo hay un embriólogo trabajando, ¿es necesaria tanta precaución? Bueno, yo creo que tanta precaución, cuanta más precaución tengamos, mucho mejor. Es verdad que si en el laboratorio solo está esa persona, pues no va a haber el riesgo de que se contagie con sus compañeros, pero estará con más personas, estará con pacientes, con lo cual creo que tomar todas las medidas de seguridad siempre es bueno. Y esta pregunta tiene una segunda parte. Si el equipo es grande, ¿es aconsejable hacer equipos dobles, crear grupos de trabajo o turnos? A ver, yo creo que es una opción muy a tener en cuenta, pero fundamentalmente en picos de infección más que nada porque es poco factible, ¿no?, llevarla a cabo cuando la actividad de la clínica se vaya normalizando. Ahora a lo mejor cuando empecemos vamos con un ritmo bajo, pero en cuanto se normalice el hecho de hacer equipos yo creo que es complicado. Por supuesto que sí que es una buena opción para evitar contagios, pero bueno, llevando a cabo eso, los protocolos de limpieza y desinfección
y que todo el personal tenga muy claro las medidas de protección, bueno, pues se evitaría en gran medida los contagios. Sigue dando que hablar el tema de las cabinas, Nicolás. Han surgido un par de preguntas más que voy a colarte así de entrada. Dice, ¿qué certificación deberían tener las cabinas de clase 2? ¿Estamos hablando de marcado CE u otra certificación? No, lo del tipo 2, eso está en... Eso es una clasificación, no sé, está en el manual de bioseguridad de la OMS. Además, dentro del tipo 2 hay una serie de subtipos, dependiendo si el aire que se extrae de la cabina se puede soltar filtrado a la sala o tiene que ir embocado a una salida al exterior. O sea, es simplemente una clasificación por tipos de cabina, no un certificado CE, es un certificado de diseño, ¿vale? Simplemente no es un certificado CE, que es una cuestión europea o aprobada por la FDA. Es de diseño de la cabina. Y necesitamos el más sencillo, que es simplemente que el aire que está expuesto a la muestra dentro de la cabina no sale al exterior directamente donde está el trabajador, sino que pasa por un filtro interno y entonces es liberado a la sala. Es decir, que ningún aerosol saldría hacia nosotros. Eso es lo que la cabina de seguridad biológica tipo 2 más básica, que es la que nos aplicaría. Y con el mismo tema hay otra, dice, es llamativo que digáis que es recomendable utilizar CBS tipo 2, sobre todo para el semen, y sin embargo en el documento se indica que como no hay evidencias de virus en el semen, no es necesario testar al varón. A ver, es que son dos cosas distintas. A ver, la cabina de seguridad biológica es recomendable no en el entorno de la pandemia. Estamos hablando que trabajamos con una muestra y entonces pues hacer una muestra con una cabina de seguridad biológica evitamos tener que llevar FPV2 o cuando las manipulamos. ¿Es obligatorio? No, incluso se puede discutir si con la FP2 es suficiente o no. Otra cosa distinta es el coronavirus y si hay que hacer algo al varón o hacer prueba al varón o certificar si el varón realmente tiene coronavirus o no. En el caso del coronavirus, la sospecha es que no va a estar presente en el eyaculado. Las dos publicaciones que hay no son revisadas por pares, pero bueno, al menos hay dos publicaciones, que es mejor que nada, donde no han encontrado en enfermos de COVID-19 ARN viral en el eyaculado de esos varones. Todo apunta a que no es un tejido diana de infección de este virus y que los problemas que hay, orquitis similares, se deben a inflamaciones generales del enfermo. Pero en ese sentido, no es necesario una serología específica de coronavirus, ¿vale?, para poder manipular. El caso por comparar del HIV es distinto. Es un patógeno, entonces que por unos motivos distintos también los podemos manipular a la misma manera, pero se hacen las serologías. ¿Serologías por qué? Porque si es un patógeno que es de tipo 3 con un pequeño asterisco. ¿Qué significa que es un patógeno de tipo 3 con un asterisco? Con tipo 3 significa que puede provocar una enfermedad grave. O sea, a la mayoría de los enfermos por coronavirus, la mayoría no va a provocarle una enfermedad grave con secuelas. El que pilla un HIV, una hepatitis C, pues va a desarrollar una enfermedad que puede ser grave o incluso, si no es tratado bien, puede acabar con su vida. El asterisco es que en el caso del HIV no se transmite por aerosoles, no se transmite por el aire y por eso lo podemos manejar como si fuera un agente de tipo 2. En el caso de coronavirus, llevamos mascarillas, guantes en el metro, por todas partes, porque es altamente contagioso, pero no tiene la gravedad que tiene, por ejemplo, el HIV. Entonces, por eso la estrategia, la actuación es distinta. El eyaculado, en principio, aunque sea, no hago serologías porque voy a tratar ese eyaculado igual que de cualquier persona.
Vale. Vuelvo contigo, Bea. Preguntan, ¿va a haber una regulación oficial de las pruebas frente al COVID que deba hacer cada centro a los pacientes antes de someterse a tratamientos? ¿Y qué opináis? ¿Cuándo debería hacerse el PCR a pacientes? ¿Antes de la punción? ¿Antes de la transferencia? Bueno, a ver, en principio no va a haber ninguna regulación oficial sobre qué hacer. Cada centro tendrá que decidir la estrategia de cribado y el algoritmo que quiere seguir. En el documento actual se ha adjuntado un ejemplo que podría ser válido, que si me podéis poner la diapositiva, lo vemos mientras lo comento. Bueno, realmente en este cribado vamos a distinguir tres partes, ¿no? Por un lado, la programación antes de empezar la estimulación, en el momento en que está la estimulación y valorar si hay punción, y luego el momento de la transferencia. Los escenarios que nos podemos encontrar en cada una de las fases, bueno, pues son, por un lado, pacientes sin sospecha de COVID, que directamente se podría empezar la estimulación, o bien pacientes que presenten síntomas tanto específicos como no específicos de COVID-19, que en ese caso sí que haríamos una PCR o bien esperaríamos pues, a que esa sintomatología se pasase. Una vez que estamos en la estimulación, previo a la punción, a programar la punción, volveremos a valorar lo mismo. Paciente sin sospecha de enfermedad, se puede programar la punción. Paciente con algún tipo de sintomatología, pues ahí volveremos a lo mismo. O bien prueba específica, o bien cancelamos. Es decir, perdón, hacemos prueba específica y en caso de que sea positiva, nos valoraríamos la cancelación como primera opción. De todas formas, esto, bueno, yo creo que hay que individualizarlo con cada paciente y valorar cada caso si es correcto cancelar la punción o, por el contrario, lo que debemos hacer es, bueno, pues que sea una punción sabiendo pues todos los riesgos que conlleva. Y de cara un poco a la transferencia, pues lo mismo. Si la paciente no hay ninguna sospecha ni ninguna sintomatología, podríamos hacerle la transferencia directamente y en caso de que en ese periodo entre la punción y la transferencia presente algún síntoma, valorar hacer PCR y en función de su resultado transferir o aplazar esa transferencia. De manera que al final cada centro tendrá que decidir, bueno, pues el cribado que quiere hacer, la opción de que una paciente llegue hasta la transferencia sin PCR, bueno, es una opción valorable, igual que basarnos en los test. Hay una pregunta que dice, en base a esto que estás contando, dice, según el anexo de cribado, ¿es posible que una paciente llegue a punción y transfer sin hacerse una PCR ni ningún tipo de estudio, solo con triaje? ¿Eso es correcto? ¿Es una cuestión de coste para los pacientes lo que habéis tenido en cuenta? No, a ver, es una opción tan válida como hacer los test. Realmente, en este momento, bueno, pues tenemos acceso a los test, pero es que a lo mejor si esto lo estamos comentando hace 15 días, no podíamos hacer test a todas las pacientes y no sabemos si dentro de un mes vamos a poder o no. Con lo cual, es una opción que, siguiendo, bueno, pues todas las entrevistas que hay que hacer, una historia clínica orientada y basándonos solo en sintomatología, puede ser, y es que no hay ninguna evidencia de hoy de que haya que hacer sí o sí test masivamente para estas pacientes. Y dicen, ¿y qué pasa con ese 10-20% de pacientes asintomáticos? Efectivamente, se nos pueden escapar. Es que igual que se nos van a escapar pacientes a las que les hagamos test. Al final, ¿me oís? Sí. Ah, vale. Claro que se nos pueden escapar y a ver, vamos, yo creo que todos tenemos claro que si podemos hacer test es la opción elegida, pero no hay obligación de hacerlos, es un poco dejar que cada clínica plantee, bueno,
lo que ellos quieran hacer o consideren que es lo adecuado. Nicolás, creo que ibas a decir algo. Sí, era simplemente, pues, como esto se ha discutido mucho con los compañeros de la SEF, la idea es, son una sociedad científica, tenemos que sacar unas recomendaciones con la evidencia científica que tenemos actualmente. Entonces, actualmente no podemos recomendar ahora mismo que siempre se haga ciertos determinados test a todas las pacientes. En un escenario en el que los test estén disponibles y sean fiables, se puede valorar, como el documento dice, a lo mejor hacer PCR ante la transferencia para evitar transferir a una paciente que sea COVID-19 o esté infectada. Pero lo que sí se valora es que en principio, con la baja probabilidad de que haya partículas virales en el eyaculado o en el líquido folicular, pues podemos trabajar. Y el 80, el 90, el 95% de los pacientes no serán portadores del virus. Los que son más infecciosos, que tendrán las cargas virales más altas, porque ya se ha estado viendo, son los que tienen síntomas. En principio, el triaje debe evitar que pacientes con síntomas lleguen al laboratorio, sus muestras. Estamos hablando de los asintomáticos. Entonces, esos asintomáticos, sí, a lo mejor son 20%, pero muchos de ellos, sus cargas virales serán además mucho más bajas. Pues en ese escenario, el mínimo, la recomendación no es, estimamos que no es estrictamente necesario, recomendable hacerle estas pruebas a toda la población en este momento. Igual que hizo otras sociedades, como el caso de la ESRE. Muy bien. Vuelvo contigo, Beatriz. Están preguntando mucho si es recomendable testar al varón y en caso de que sea positiva, dice cuándo, en el seminograma, en la inseminación, en el ciclo de CIS. Bueno, a ver, un poco siguiendo lo que decía Nicolás, en este momento, bueno, pues no hay evidencia para decir que es necesario. Se estima, bueno, pues suficiente hacer el cribado por síntomas y con la entrevista orientada. Al final volvemos a lo de siempre, será una decisión de cada clínica y bueno, a día de hoy lo que sabemos es que el riesgo de presencia de partículas virales en eyaculado pues es muy bajo, con lo cual el cribado, bueno, pues podría ser suficiente. En el caso de que decidamos testar, yo, pero esto es mi opinión, testaría antes de una técnica de reproducción. Realmente me parece un poco exagerado pedirle una PCR a un paciente simplemente para hacerle una prueba diagnóstica. ¿Y crees que una paciente puede negarse a hacerse el PCR o negarse a que cancelemos el ciclo si es COVID positivo? Bueno, yo creo que antes de llegar al punto de hacerse la PCR, antes de la punción, en consulta, esto se habrá hablado bien, se le habrá explicado los riesgos, los conocimientos que hay en este momento y que si la política de la clínica es que se tiene que hacer PCR a toda paciente antes de ir a punción, esa paciente ya lo sabría antes. En caso de que se niegue, es que a lo mejor la clínica también se niega ya a empezar el tratamiento. Es algo que tiene que estar hablado previamente. Muy bien. Otra pregunta. Dicen, en la entrevista dirigida a la paciente consta de 5 preguntas, mientras que la ESRE ha publicado 15. Y pregunta, si somos un país con la epidemia que hemos tenido, ¿por qué la hemos simplificado tanto? Bueno, es que realmente si ves las entrevistas prácticamente es lo mismo. Efectivamente el número de preguntas es menor, pero en la ESRE es, ¿ha tenido usted tos? ¿Ha tenido usted fiebre? Nosotros en una sola pregunta englobamos todo. De todas formas, eso es un ejemplo. Cada uno que ponga todas las preguntas que considere que debe de poner, bueno, pues para que esa entrevista tenga más valor. Es un ejemplo simplemente. Vale. Están entrando muchas preguntas con el tema de la congelación, la criopreservación de gametos y embriones. O sea que, Belén, vuelvo contigo. ¿Qué precauciones tenemos de tener para el almacenamiento de embriones procedentes de parejas con PCR positivo? ¿Y se sabe que el coronavirus resiste a la congelación?
Bueno, pues que yo sepa, no hay ninguna publicación que nos indique si sobrevive o no. Es posible que sí, puesto que otros microorganismos sobreviven relativamente a la congelación en nitrógeno líquido. Algo así, pero vamos, evidencia científica ahora mismo no hay ni tenemos publicaciones que nos confirmen si sobrevive o no. En cuanto a las precauciones, si finalmente nos llega un paciente o una paciente que es COVID-19 positivo y tenemos que utilizar, o sea, tenemos que congelar ovocitos o embriones o igualmente semen, lo que se recomienda en el documento es que, bueno, ante la no evidencia de que haya partículas virales de otros tipos de virus, tanto en el líquido folicular como en los medios de cultivo de vitrificación y en el nitrógeno donde se han criopreservado. En principio, nuestro consejo en el documento es utilizar o pajuelas, o sea, soporte de seguridad biológica, o utilizar bancos de vapor, o utilizar bombonas independientes, tanques independientes, para los pacientes con COVID positivo. Aunque se utilicen pajuelas de seguridad biológica. En principio, nuestro consejo y lo que pone en el documento es o una cosa, o la otra, o la otra. O sea, si queremos utilizar pajuelas de seguridad biológica y congelar en bancos de vapor, pues adelante, no hay ningún problema. Pero cualquiera de las tres estrategias sería correcta. Porque esa es otra de las preguntas que han hecho mucho. En caso de utilizar este tipo de pajuelas de seguridad biológica, si se pueden utilizar y guardar con otras pajuelas, incluso no testadas o COVID negativo, o si hace falta utilizar un contenedor de cuarentena, o incluso dudan en caso de que la muestra sea de biopsia testicular. Mira, en principio no creemos que deba haber ninguna diferencia porque sea una muestra de biopsia testicular. Y en cuanto a la cuarentena, igualmente, en principio no creemos que, o sea, una cuarentena que significa que utilicemos una bombona o un contenedor independiente durante un tiempo hasta que sepamos ¿no? Hasta que sepamos qué va a ocurrir con esas muestras de cuyos pacientes tenían COVID positivo. No creemos que el virus o sea, no hay evidencia y la probabilidad es muy baja de que el virus pueda estar en las muestras, ¿no? Porque una vez que llega incluso a vitrificación está tan diluido y está tan lavado que si hubiese algo de virus sería una cosa mínima. Entonces, en principio no creemos necesario que tengamos que hacer una cuarentena y seguimos insistiendo en que las indicaciones es utilizar una cosa, otra o la otra, pero no es necesario que utilicemos una cuarentena y bancos independientes. Vale, yo creo que has contestado a muchas de las preguntas que van haciendo, no voy a repetirlas. Y dice, ¿qué opináis de la recomendación que he visto en otros webinars de usar nitrógeno esterilizado, ultravioleta o filtrado para vitrificar? Bueno, yo no tengo mucha experiencia con eso, creo que casi ninguno, porque en realidad no son sistemas que yo sepa eficaces, ¿no? O sea, no hay un filtro para filtrar el nitrógeno que tenga el poro tan pequeño como para filtrar ese tipo de partículas. No existe. Y después hay un sistema que ideó Parmigiani que en principio tiene una dificultad muy importante, que es que esteriliza muy pocas cantidades de nitrógeno. Entonces, bueno, depende cuánto necesites, pero no creo que sea viable para un laboratorio de forma habitual. Igualmente, bueno, volvemos a lo de antes, no hay evidencia de que el virus vaya a estar en el nitrógeno. Se están entrando continuamente preguntas con el mismo tema y yo creo que las has ido contestando. Hay una curiosa también. ¿Es necesario descontaminar la cubeta de vitrificación? Sí, pero en el protocolo habitual del laboratorio, no solo en esta situación, sino, bueno, ya lo venimos haciendo habitualmente.
A ver, antes también lo ha hablado Nicolás, creo, al principio, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con una población que es muy homogénea y muy estable y que está muy bien testada en cuanto a los virus conocidos, pero hay otros tipos de virus, de enfermedades que no son habituales, a la vista está lo que nos acaba de pasar. Entonces, la cubeta, claro que hay que desinfectarla, sí. Uf, está siendo una locura, ¿eh? Lo siento porque también yo creo que Hola. todas las que están entrando prácticamente las estás contestando. De todas formas, pido a la gente, porque no me da abasto, todas las que estáis poniendo, pido a la gente que si hay alguna que veis que no se ha contestado en estos momentos, que la volváis a meter, porque es que la pantalla no me da para más. Bueno, vuelvo con Beatriz, un bloque de preguntas referentes a procedimientos de trabajo. Dice, si no realizamos, si solo hacemos el triaje, si no hacemos una prueba de PCR en las pacientes, ¿cómo tenemos que considerar los embriones? ¿Como posibles infecciosos? Bueno, tendremos que considerar esos embriones como lo hacíamos antes con el resto de pacientes. Si no tenemos una PCR y esa paciente ha llegado hasta la generación de embriones, es porque se ha considerado por el cribado de síntomas, bueno, pues que no estaba infectada, con lo cual, bueno, pues llevaremos a cabo los protocolos que hemos llevado siempre en nuestro centro. Otra pregunta, dice, ¿creéis que se debe gestionar de una forma específica la recogida y entrega de las muestras de semen para análisis o para técnicas? Bueno, a ver, yo creo que lo recomendable es, antes de la recogida, hacer una llamada telefónica a ese paciente para confirmar la ausencia de ningún síntoma y, bueno, si todo está correcto, pues que traiga la muestra, si puede ser recogida de casa, para no, bueno, cuanto menos se usen las instalaciones de la clínica mejor. Y en esa llamada también se le explicarán las medidas de protección con las que nos debe de entregar esa muestra. Es decir, igual que nosotros tendremos que tener guante y mascarillas para recogerla, ellos nos las deberán entregar con esas mismas medidas. Y luego, bueno, yo creo que es valorable desinfectar, si queremos ese frasco que nos entrega, bueno, pues antes de empezar a manipular la muestra. Hay otra pregunta que también se ha repetido varias veces, es ¿cuándo deberíamos parar de hacer test para COVID? ¿Cuando haya vacuna? ¿Cuando llevemos X meses sin contagios? No sé si esa pregunta se puede contestar así tan fácilmente. ¿Alguien se atreve a contestarla? Bueno, es que creo que todavía no hemos iniciado a hacerlo obligatorio para todas las pacientes como para pensar cuándo vamos a dejar de hacerlo. Mi sospecha, a ver, que esto no es un virus técnicamente peligroso, lo que es muy contagioso. Y por eso estamos en la pandemia que estamos. Entonces, la población que tiene, que es más sensible, las personas mayores, las que tienen problemas cardiovasculares o pulmonares, para ellos sí es más peligroso. Por un efecto epidemiológico estamos con el confinamiento y todas estas medidas, las mascarillas y todo. Pero probablemente una vez que esté contenida la propagación del virus, por sí mismo no es un virus altamente peligroso en su manipulación. Por eso yo creo que no lo vamos a heredar, sospecho, es una apuesta, como una serología que vamos a hacer continuamente a todos los pacientes. Y además que después de este virus, el COV-2, nos va a llegar el COV-3, el COV-4, el COV-5. O sea, y no sé si tendremos que adaptarnos y hacer test para cada virus que llegue. Yo sospecho que no va a entrar en las serologías básicas de reproducción. Que dentro de año y medio estaremos pensando ya por fin, ojalá, en otras cosas. Pues ya que te tengo ahí, otra pregunta que viene de... Dice, ¿pueden compartir incubadores
tipo embriones de PCR positivo con otros PCR negativo? A ver, aplicando el principio de precaución universal, diremos, no, mejor que no lo compartan. Si aplicamos la evidencia científica, ¿por qué no? O sea, sí, nos podemos contaminar nosotros a través de aerosoles y salpicaduras. ¿Va a haber aerosoles o salpicaduras dentro de un incubador? No. ¿Qué va a entrar dentro del incubador? Probablemente lo que arrastremos nosotros. O sea, que si yo estoy infectado y hay alguna posibilidad de que yo infecte un embrión, lo voy a infectar a las dos pacientes poniéndolas juntas o poniéndolas separadas. Y dentro del incubador, una vez que se cierre la puerta, no, el coronavirus no va a dar un triple salto mortal de un pocillo a otro. A mí me gusta, voy a alargarme un poco, a mí me gusta decir, el principio de precaución no es un principio científico. O sea, el principio de precaución es una cosa innata, que es lo que nosotros pensamos que puede ser lo mejor. Por ejemplo, yo me gusta poner la imagen de cruzar la calle. El principio de precaución dice, cuidado, no crucemos nunca la calle porque nos puede atropellar un coche. Porque es un análisis de riesgo. Es una calle del centro, los coches van despacito, mirando a un lado. Mirando a otro, puedo cruzar con seguridad. Si yo estoy en una avenida con 3 carriles a cada lado, mi análisis dice, yo tengo que cruzar por un semáforo. Porque es que me puede atropellar un coche, pero voy por mi semáforo y cruzo. Si es una autovía, tengo que usar una vía de paso. Yo no puedo cruzar una vía. Hay incluso elementos físicos que impiden que yo cruce una autovía. Decir que yo no puedo cruzar nunca porque es peligroso se le dice a los niños de 3 años. Es una actitud paternalista no científica. Pero es que somos responsables. Hay distintos niveles de seguridad dependiendo del riesgo al que nos enfrentamos. Puede ser una calle, puede ser una avenida, puede ser una autopista. El coronavirus no es una autopista que nos va a coger todos por delante y nos va a matar. Sí, algo como una avenida. Tenemos que tener una serie de cuidados que son suficientes. No tenemos que tener una actitud paternalista de no podemos cruzar, está por todas partes. Pongo un pie en la calle y me va a atropellar un coche. Eso siempre es un análisis de riesgo. Y creo que para el laboratorio de FIP, con todas las medidas que hemos tenido de siempre como laboratorio de trasplante de tejidos humanos, que procuramos unos niveles de asepsia que no se contaminen, que procuramos nosotros no infectarnos con ellos, es suficiente para manejar con seguridad las muestras de los pacientes asintomáticos. Bueno, pues vuelvo contigo, Beatriz. Dice, ¿sería conveniente que en las próximas transferencias diferidas originadas de gametos embriones congelados hasta el cese de la actividad sean lavados un mayor número de veces para diluir la posible carga viral? ¿Hay alguna técnica específica para el procesado de semen de un varón COVID positivo? Bueno, yo creo que no hay ninguna evidencia ni ninguna razón para tener que hacer lavados a mayores de los que hacemos habitualmente en embriones que teníamos previamente congelados. Es decir, creo que no. Después, creo que me preguntabas, los varones que sepamos que son COVID positivo, no, realmente no hay ninguna recomendación. Ya el hecho, pues un poco lo que comentaba antes Nicolás, en un principio no hay ningún estudio en el que se haya podido encontrar virus en eyaculado. Y por otro lado, el hecho ya de procesar esa muestra de un simple gradiente, bueno, la probabilidad de que ahí hubiese algún virus es mínima, con lo cual a día de hoy no hay ninguna recomendación a mayores. Vale, alguna pregunta más referente a eso. Dice, si el varón es COVID positivo el día de la punción, ¿qué recomendaríais hacer con el semen? ¿Un doble lavado? ¿Vitrificación de óvulos? ¿Nada? Dice, ¿y si es biopsia? Nicolás, si tienes algo que decir de esto. Yo lo trataría, o sea, el varón es COVID-19, si el varón es COVID-19 probablemente lo que te diría es que se recogiera la muestra en su casa, que la pareja lo trasladara, el bote lo desinfectaría por fuera y lo trataría como cualquier otra muestra, con cuidado,
si no tengo cabina de seguridad biológica, con mi FPP2, mis guantes y en este caso con una bata de mangas largas. Y una vez centrifugado y capacitado, esa muestra ya en el laboratorio de fecundación in vitro ya lo manejaría con los mismos cuidados que con el resto de muestras. Probablemente por ese principio que hemos estirado, que es un poquito de precaución, pero bueno, ya que sabemos que el paciente ha estado infectado, o soporte de seguridad biológica, o banco de vapor, o banco aparte en el caso de criopreservar esa muestra. Ella, pues probablemente sabiendo que convive con un paciente infectado, y es una cuestión de valorar la pareja y los médicos y el laboratorio si conviene transferir o no, incluso siendo ella PCR negativa. Pero eso ya es una cuestión de valorar el caso, paciente y equipo médico. Muy bien. Una pregunta que a mí también me ha resultado curiosa es, ¿podemos pipetear con la boca? No. No. A ver, y básicamente es la misma razón por la que yo aprendí hace ya muchos años con la boca y lo dejé hacerlo. Pero básicamente no porque nos podamos contagiar con las muestras. Es básicamente porque es una cochinada. Es básicamente porque estamos generando nosotros aerosoles. Somos nosotros los que estamos contagiando a los demás. Entonces, si ya es algo que se debería haber evitado, ahora más que nunca, porque estamos produciendo nosotros aerosoles. Y si somos asintomáticos y estamos infectados sin saberlo, vamos a estar dispersando aún más en el laboratorio esos coronavirus. O sea, que ahora más que nunca dejemos de usar la boca. Muy bien, y respecto a eso que acabas de decir, Nicolás, hay una pregunta también. Dice, ¿deberíamos recomendar que las muestras a partir de ahora salgan de casa, anular las salas de recogida de muestras para los varones? Análisis y riesgo. El motivo por el cual nos gusta, y yo creo que debemos seguir, una opinión personal mía, que se recoja en las clínicas es porque está en un lugar controlado y se controla algo más la propiedad de la muestra. O sea, las muestras que vienen de casa aumentan el factor de, obviamente, es realmente su muestra, y segundo, yo no sé en qué condiciones, o si ha sido manipulado, o si en lugar de hace media hora ha sido hace 6 horas, o qué ha pasado con esa muestra. Entonces yo creo que igual que no hay motivos para decir que todas las muestras de varones vengan de casa. Porque si el paciente tiene síntomas, no debería o hacerse ciclo o no debería venir a la clínica. Entonces sí, pero si el paciente es asintomático o se considera que no está, o se ha hecho las pruebas y no está infectado, puede perfectamente venir a la clínica, igual que puede ir a la compra o puede ir a cualquier otro tipo de médico. Y en el caso de que sean donantes de semen o de óvulos, ¿debemos tratarlos igual? ¿Hay alguna recomendación distinta? Bueno, en el documento de la SEF que han estado trabajando, creo que ellos recomiendan que se haga tanto donante de óvulos como de semen, recomiendan hacer, si no me equivoco, PCR. Nosotros de ASEVIR no tenemos recomendación oficial de tratamiento de donantes. Eso ya cada clínica pues, aplicará estas recomendaciones o no. Probablemente sea un exceso, porque si no se lo vamos a pedir a los pacientes, ¿por qué se lo vamos a pedir a los donantes? Pero probablemente se quiera poner un margen como de seguridad más alto con estas muestras que no son donaciones que son de fuera de la pareja. Por eso ya, mirándose bien el documento de la SEF y las razones por las cuales, en el caso de donantes masculinos y femeninos,
la SEF recomienda que se haga pruebas. Hay también una socia que pregunta o dice si vamos a hacer algún informe sobre criterios para iniciar las estimulaciones de forma que la carga de trabajo en el FIF aumente de forma progresiva. No sé si tenéis algo que decir, si Bueno, se ha planteado trabajar ese tema. No, a día de hoy no se ha planteado que desde a seguirse a unos criterios. Es lo recomendable en cualquier centro. Más que nada empezando con un ritmo bajo, pues va a permitir que todo el personal pues se pueda ir habituando a los nuevos protocolos, a todas las medidas nuevas de seguridad que hay que tener y ir subiendo número de ciclos a medida que la actividad se va normalizando y esos protocolos ya los tenemos interiorizados. Yo creo que es muy recomendable empezar así, pero realmente no hay estipulado ningún criterio de cómo hacerlo. Serán las clínicas las que lo tengan que hacer en función de su volumen de trabajo. Bueno, la verdad es que estoy mirando las preguntas, son muchas que se repiten, que yo creo que ya habéis ido contestándolas. Hay otras que yo creo que son un poco... Dice, a nivel burocrático, para poder procesar muestras COVID positivo, el laboratorio debería tener autorización del Departamento de Salud de cada comunidad autónoma para el tratamiento de muestras infecciosas. No lo hace como pregunta, lo hace como afirmación. No sé si tenéis algo que decir en ese sentido. Desde luego, a mí no me consta ningún tipo de petición de autorización de ese estilo. No, a mí tampoco en principio. Voy a hacerte una, Belén, que es que la está repitiendo. ¿Lo veis en la pantalla? No. Bueno. Dice, para Belén, hipoclorito sódico al 0,1%, barato y muy accesible, con aclarado de superficie posterior. Dice, ¿qué opinas? ¿Es factible según diferentes zonas del laboratorio? Bueno, es una opción, yo creo que lo hemos hablado antes, pero vuelvo a insistir, diluido es menos corrosivo, pero sigue siendo corrosivo. Entonces, pues se trata de que cada uno valore qué solución prefiere utilizar. Siempre este tipo de soluciones cuando se ha terminado, por supuesto, toda la actividad del laboratorio. Yo aquí voy a aprovechar. Sí. Es que un concepto lo estuvimos hablando mientras estábamos reunidos en la comisión de elaboración de documentos, era que había un término que a mí me gusta usar, que le da un poco más de glamour a la limpieza, que es saneamiento. Es decir, la filosofía de la desinfección es: saneemos entre procedimientos, desinfectamos al final del día. Porque tenemos, como ha dicho Belén antes, la suerte de que el coronavirus, este tipo de virus, es muy sensible simplemente al lavado con detergente. Entonces, entre procedimientos, si no ha habido realmente un derrame evidente, ante las posibles salpicaduras, la opción es o lavar con detergente o usar un desinfectante que no sea demasiado embriotóxico, como son las sales de amonio cuaternario. Personalmente, las sales de amonio cuaternario necesitan tiempo para actuar, con lo cual lo más cómodo es usar un detergente y dejar la desinfección del laboratorio y las superficies al final del día. Estamos haciendo un saneamiento, no es una limpieza de andar por casa. Y sanear significa limpiar e incluye una desinfección relativa. No se puede decir expresamente desinfección, pero estamos limpiando, que incluye cierta desinfección. En el caso coronavirus, agua y jabón lo mata. Pues con esa filosofía. Y del hipoclorito, el problema del hipoclorito es el mismo problema del agua oxigenada. O sea, ambos corroen. Y si después de cada tratamiento o al final del día limpiamos todos los días con hipoclorito o con agua oxigenada en laboratorio,
vamos a tener problemas con las cabinas, con las ópticas y con todos los elementos metálicos. A largo plazo, a lo mejor no en un mes, a lo mejor a los 6 meses, al año o a los 2 años. Y por eso volvemos al menos malo de los box, que es el etanol. Además, como dato curioso, fuiste tú, Nicolás, el que nos apuntaste que en el consenso del Cairo se desaconseja la utilización de la lejía. Exactamente. No sabemos muy bien por qué, ¿no? No dicen por qué, pero un momento que no se debe usar la lejía. El sistema, ¿cómo se llama? El NHS, el sistema de salud inglés, lo prohibió hace unos cuantos años, no porque no funcionara, sino porque era un agente demasiado corrosivo, que había ya sustitutos a nivel hospitalario de este tipo de desinfectantes. Y aunque en un lado el Cairo dice que el etanol es un BOC, después en la parte final comenta que lo que no se debe usar es ante la presencia de medio cultivo, en este caso al final del día. Bueno, vamos acabando ya el tiempo. Sí que voy a acabar con una última pregunta que habla de una discrepancia respecto al documento de la SEF con respecto al documento que hemos elaborado. Dice, en el documento de la SEF aconsejan testar al varón en preservación de la fertilidad, incluso el valorar posponer la congelación si es COVID positivo. Aquí se puede ver la diferencia de criterios respecto a los pacientes de técnicas de reproducción asistida. Repite el principio, ¿en qué documento de la SEF? En el documento de la SEF será en el último que sea de preservación. Recomiendan testar al varón en preservación de la fertilidad, incluso el valorar posponer la congelación si es COVID positivo. Aquí se puede ver la diferencia de criterio con respecto a los pacientes de técnicas de reproducción asistida. En ese caso sé que ese documento está centrado en los pacientes oncológicos y los que quieren preservar por algún motivo médico la fertilidad. Ahora mismo no caigo en ese párrafo si está razonado o por qué expresan que hay que testar específicamente por el coronavirus. La verdad es que habrá que... Además, es curioso también porque en ese documento está trabajando también José Antonio Castilla, que es uno de los que ha estado trabajando en este documento precisamente conjunto con vosotros en estas recomendaciones. Es decir, ha estado trabajando en los dos documentos. Bueno, será algo que le podemos transmitir al otro equipo de trabajo. A ver, la verdad es que ha habido bastante, y además la discusión ha sido cierta discusión porque el hecho de pedir o no pedir prueba a los varones. Y por un lado está este ejemplo en preservación de fertilidad y está el hecho de pedírsela a los donantes. La sospecha es que el virus no esté eyaculado, ¿por qué pedir las pruebas? Mira, basta que lo hayamos dicho, tenemos de alguien que obviamente, bueno, lo va a decir ya que lo ha publicado Juan Pablo Ramírez, dice, el documento SEF viene a recoger una recomendación de la ONT, está orientado a bancos de tejidos. Inicialmente la SEF era contraria a PCR en bancos de semen, pero parece ser que el sábado antes de acabarlo tuvieron notificación de esa noticia, lo cual, bueno, pues parece ser que es una recomendación de la Organización Nacional de Trasplantes. A ver, el documento es vivo y depende mucho de las regulaciones y las indicaciones de los ministerios y del European CDC. O sea, que lo mismo esta vez nos hemos dado un plazo de 4 semanas para valorar con la nueva evidencia científica el documento. A lo mejor dentro de un mes el documento se le da vuelta a un calcetín porque como dicen que hay que hacer PCR cada 3 días. Esto puede cambiar. Esto no estamos aquí sentando cátedra sobre el coronavirus. Este documento es un documento vivo y vamos a ir reflejando las evidencias científicas y las normativas y las regulaciones sanitarias españolas y europeas. Y es un ejemplo de lo complicado que ha sido vuestro trabajo de intentar llegar a acuerdos, consensuar información,
distintos puntos de vista y realmente ahí está el mérito. Está claro, como habéis dicho, Nicolás, que posiblemente la realidad al 100% no la tenemos ninguno, pero sí que es cierto que es una herramienta muy válida que se está viendo, que nos es de mucha utilidad a todos los que trabajamos en esto y que, repito, es lo que nos ha permitido en estos momentos plantearnos volver a trabajar en los laboratorios. Es lo que el Ministerio está utilizando de herramienta para que podamos volver a trabajar, con lo cual podemos cambiarlo, ampliarlo, hacer lo que queramos, pero la principal indicación de este documento yo creo que ya se ha conseguido. Bueno, no sé si tenéis alguno de los tres, alguna observación que hacer después de esta hora y media intensa que hemos tenido. Han quedado muchísimas preguntas, pero ya me siento incapaz de retomarlas. ¿Tenéis algo que decir alguno? ¿No? Pues nada, muchas gracias a todos los asistentes, que veo que todavía siguen más de 400 personas conectadas. Sí, han sido muy fieles. Pues bueno, no queda más que decir. ¿Sí? ¿Perdón? No, que también antes de despedirnos, además de darle las gracias a los asistentes, quería nombrar el resto del equipo que ha elaborado el documento conjunto, que bueno, han sido muchas horas de trabajo y yo creo que todos hemos aportado ideas en todas las partes del documento, con lo cual, pues bueno, pues nombrar a José Antonio Castilla, a José Antonio Domínguez, a Irene Cuevas y a Dani, que bueno, que han aportado también ideas en nuestra parte y nosotros en la suya, y ha sido un trabajo importante de todos. Por descontado, Belén, pero vamos a presumir de lo que tenemos aquí, lo primero. Bueno, ha sido un placer. Pues nada. ¿Perdón? No, ya acabando, que ha sido un placer compartir con vosotros este webinar, que quedamos a la espera de cualquier sugerencia, cualquier cosa que consideréis que es importante que podamos actualizar, que pueda actualizar este grupo de trabajo para la siguiente versión, pues obviamente se la podéis enviar para que la tengan en cuenta. Y nada más. Mientras tanto, pues cuidaos y que tengáis una buena vuelta al trabajo. Espero que nos veamos pronto. Un abrazo para todos.